Una vez más les saludo en el nombre de la Iglesia Cristiana Hispana Suiza en este domingo. Quiero compartir con ustedes 2 Corintios 4:8 que dicen que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desamparados. Es más que seguro que más de uno de nosotros ya conocemos a alguien que está con la enfermedad del coronavirus y oramos por ellos para que el Señor los restablezca o que dé la tranquilidad a la familia en medio de estas circunstancias. Quisiera compartir en esta oportunidad otra historia, pero esta sí es de la vida real, que sucedió por el año 900 después de Cristo con el cuarto califa de Egipto, lo que hizo con las iglesias en ese entonces. Entonces voy a pasar a dar lectura. Dice, lo que pasó cuando cerraron las iglesias cristianas en Egipto por 9 años. Sin duda, a muchos nos hubiera encantado habernos reunido en la iglesia con otros creyentes para compartir nuestros servicios y estudios que realizamos cada semana. Pero déjenme contar una historia. Un historiador egipcio registra algunos detalles sobre el cuarto califa de la dinastía fatimí, llamado Al-Muiz. Él trasladó el centro del poder de la dinastía fatimí de Túnez a Egipto. Este califa emitió un decreto para cerrar todas las iglesias de la comunidad cristiana y prohibir que suenen las campanas de la iglesia. La pena capital amenazaba a cualquiera que se atreviera a reunirse en una iglesia o incluso abrir una de ellas. Durante 9 largos años, las iglesias estuvieron cerradas, las puertas se oxidaron y las palomas se establecieron en los santuarios. Algunos de los fieles atravesaron el país buscando monasterios y claustros en el desierto para poder reunirse a orar y adorar al Dios de la Biblia. Sin embargo, la mayoría de los cristianos no podían viajar a pie o a través del desierto por falta de recursos y lo arriesgado que era adentrarse en él, por lo que se vieron obligados a quedarse en sus hogares y no asistir a la iglesia los domingos. Después de 9 años, el califa decidió ver por sí mismo cómo los cristianos habían sido aplastados y silenciados. Disfrazado, salió un domingo y caminó por las calles del viejo Cairo y los escuchó orar, leer la Biblia, cantar y adorar en casi cada casa de El Cairo por la que pasó. Su reacción fue otro decreto hoy famoso. Abran las iglesias de los cristianos y déjenlos orar como les plazca. Pensé que había cerrado la iglesia en toda la ciudad solo para descubrir que había abierto una iglesia en cada casa. Que nuestro Padre nos anime a celebrar a su Hijo, el Señor Jesús, en estos tiempos de aislamiento y cuarentena, y nos permita, por el poder del Espíritu Santo, dar a conocer la verdad de la cruz y la resurrección en estos tiempos únicos que nos ha tocado vivir. Evitarán que nos reunamos en nuestros edificios, pero no impedirá esta enfermedad que proclamemos el nombre de Jesús por todos los medios que Dios nos da. Hagamos de nuestras casas santuarios de Dios y alabemos y regocijémonos de su infinito amor y misericordia y compartamos su mensaje en la familia. Antes de las alabanzas, les invito a entregar este servicio en oración. Inclinemos nuestros rostros, ¿sí? Gracias, Padre Santo, por este día, un domingo más que nos reunimos a través de estas redes sociales, Señor. Permite que cada familia pueda retransmitir este mensaje, Señor, con sus familias, con sus conocidos, Señor, y que ellos mismos puedan salir alimentados y edificados de esta tu palabra, Señor. Ahora te entregamos estas alabanzas para que te llegue como buen perfume, Señor. Perfume santo, Señor, ante ti, ante tu altar. Gracias, Padre. Te entregamos este servicio en el nombre de Jesús. Amén.
nuestros caminos y volvamos al Señor. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos y volvamos al Señor nuestro Dios. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grande su fidelidad. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos nuestras manos
estos son los anuncios para el día de hoy. Como siempre, cada martes a las 7 de la noche tenemos reunión de oración vía videollamada. Si alguno de ustedes tiene algún pedido especial, por favor hágalo llegar al pastor o a la hermana Mónica Maestre o a la hermana Rosa Rard y estaremos orando por sus peticiones el martes a las 7 de la noche en nuestra reunión de oración. Todos los miércoles a las 8 de la noche tienen una cita con la palabra de Dios. El estudio de Colosenses es emitido en forma virtual a través de la página de Facebook y la página del YouTube, pero pronto estaremos empezando nuestros estudios por medio de iglesias celulares. Así que estén al tanto porque se emitirá el estudio por virtual y luego en cada casa donde estén reunidos tendrán la oportunidad de desarrollar el tema, luego tener un tiempo de oración y un tiempo de compañerismo. Así que los miércoles a las 8 de la noche tenemos el estudio de la epístola a los Colosenses. Hemos terminado el capítulo 1 y empezamos con el capítulo 2. No se lo pierda. Y por eso es que estaremos dictando el curso Cómo preparar y dirigir un estudio bíblico. Viernes 24 de enero y viernes 4 y 11 de febrero a las 7:30 a 9 vía Zoom para los que están lejos y en forma presencial para los que están acá en Suiza. El tema Cómo preparar y dirigir un estudio bíblico. Inscripciones con el pastor Karl Hartmayer. Avisen los que quieren participar a la distancia para tenerlos registrados. Recuerden, el viernes 28 de enero empezamos nuestros 3 viernes de capacitación, cómo preparar y dirigir un estudio bíblico. El sábado 29 de enero a las 3 de la tarde, la reunión de damas con Reina Nacarino de Wong en el local de la iglesia. El tema que estarán tocando es sobre la soledad. Damas, la soledad, no solamente hablando de mujeres que están solas, divorciadas, viudas, solteras, pero la soledad en general, para todas las damas de la iglesia, el sábado 29 de enero a las 3 de la tarde. Y el mismo día, sábado 29 de enero a las 3 de la tarde también, los caballeros nos reuniremos con el pastor Lucho Wong para tener nuestro tiempo de caballeros. Así que los hombres estén preparados para ese día. Vamos a llegar a la iglesia. Dejamos a las esposas en la iglesia, dejamos a las damas en la iglesia y nosotros nos vamos a tener nuestro tiempo de caballeros con el pastor Lucho Wong. Y pronto estaremos empezando el curso de bautismos, dando testimonio público de mi fe en Cristo. Si usted todavía no se ha bautizado, usted asiste a la iglesia, le invitamos a inscribirse con el pastor para empezar este curso de bautismos, para que usted pueda dar testimonio público de su fe en Cristo Jesús. Estos son los anuncios por el día de hoy. Buenos días para todos los que están en Suiza. Buenas noches para los que están en el continente sudamericano o en Canadá también. Hay personas que se están conectando desde Canadá, desde Estados Unidos. Un saludo para todos ustedes. Realmente es una bendición poder llegar a sus hogares a través de este medio. Quiero que empecemos pensando en que este cambio que se está dando en el mundo a través por el coronavirus, eso nos ha permitido investigar, estudiar nuevas posibilidades para conectarnos como iglesia. Si algún día llegase a darse una persecución de la iglesia y no pudiésemos reunirnos en nuestras iglesias, Dios ha permitido que con este medio descubramos una manera de estar conectados y de poder escuchar la palabra de Dios en nuestros hogares. Por cierto, estaba pensando en que estos cambios que se están produciendo en realidad no es extraño en nuestras vidas.
Siempre tenemos algunas situaciones en que enfrentamos cambios, situaciones que no esperábamos y que de una u otra forma pueden producir algún tipo de angustias desde nuestra infancia, ¿verdad? ¿Recuerdan el primer día cuando nos tocó ir al colegio? No sabíamos qué era eso del colegio y quiénes estaban ahí y con quién nos íbamos a encontrar. Y ese primer día de clases produjo en nosotros cierto tipo de temor, igual cuando entramos a la universidad. El primer día de clases en la universidad cambiaba nuestra estructura, cambiaba nuestra vida, cambiaban nuestras amistades. Cuando nos casamos, se produce este tipo de preguntas: ¿qué pasará en el futuro? Cuando perdemos un trabajo, cuando conseguimos un nuevo trabajo, las circunstancias de la vida van cambiando. Para nosotros, los que estamos en Suiza, muchos de nosotros llegamos acá procedentes de Latinoamérica y para nosotros era un reto, pero con muchas dudas, con muchas preguntas. No sabíamos en realidad qué podía pasar en el futuro, cómo enfrentar un país con otro lenguaje, con otra cultura, con otra gente, con nuevas amistades. Tuvimos que dejar a nuestras familias lejos y venirnos acá, y eso implicaba para nosotros realmente cierto tipo de temor. Y hoy en día estamos viendo y escuchando que el coronavirus va a producir un cambio radical, tanto socialmente como laboralmente. Y muchos de estos planes que vienen ni siquiera estaban en nuestros planes, simplemente aparecen. Y en algunos casos ni siquiera nos gusta. Pero tenemos que pensar cómo reaccionar ante esos cambios. Y yo me hago la primera pregunta que me hago es la siguiente: ¿por qué los cambios nos producen ansiedad, temor y a veces hasta miedo? Y la respuesta es simple: porque no tenemos control sobre ellos. Si tuviéramos control de la situación, nos sentiríamos un poco más tranquilos, ¿verdad? Y nosotros manejamos esto. Tener el control nos da más seguridad. Por ejemplo, todos sabemos que viajar en auto, hay más accidentes en las carreteras, hay más personas que fallecen en accidentes de carretera y de autos que la gente que fallece porque un avión se estrelló o porque un barco tuvo un accidente y se inundó. Nosotros, ¿por qué? Porque en el auto tenemos el control. Nosotros controlamos el timón. Nos sentimos más seguros. En el avión no. El avión, el control lo tiene un piloto. Y entonces mucha gente tiene miedo de volar y prefiere ir por tierra porque ellos tienen el control. Por eso es que nosotros en la vida escogemos el malo conocido que el bueno por conocer. Eso es un dicho popular. Mejor es el malo conocido que el bueno por conocer. Porque en cierta manera tenemos ya el conocimiento, tenemos ya el control de esa situación y nos permite tener más tranquilidad, aunque sea malo, pero nos permite tener más tranquilidad. Pero eso es lo que nos enseñan en el mundo. La Biblia es interesantísima, porque la Biblia nos enseña exactamente lo contrario. Contrario a lo que el mundo enseña, la Biblia te dice que la paz la encontrarás no cuando tú tienes el control, sino cuando rindes el control al Señor. Cuando tú rindes el control de tu vida al Señor, eso te trae paz. Muchas personas que están escuchando dirán, ¿pero de qué está hablando? Estamos hablando de un momento en nuestras vidas que descubrimos que Dios es real y que Dios puede tener el control de nuestras vidas. Y cuando vemos que Dios controla nuestras vidas y tiene a sus ángeles cubriéndonos, eso nos trae paz en medio de la adversidad, en medio de la encrucijada, en medio de la inseguridad. Sabemos que Dios está en control. Vamos a leer dos textos bíblicos que a mí me hablan mucho.
El primero está en Salmos, capítulo 20, versículos 7 y 8. Salmos, versículo 20, versículos 7 y 8. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Las personas confían en carros, confían en caballos. Es una expresión poética para decir que confían en aquellas cosas que le brindan seguridad. Algunos confían en su familia, o en su dinero, o en su trabajo, o en sus propiedades, o en sus cuentas bancarias. Y entonces dice, ellos confían en eso. Mas nosotros, en el nombre de Dios, estaremos teniendo memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Y eso es lo que queremos para todos ustedes. Que descubran este secreto, el secreto de confiar en la mano poderosa de un Dios que es real. Porque entonces te levantas, estás en pie y puedes enfrentar la adversidad con paz en el corazón. Voy a leerles otro texto en el Salmo 31, versículos 13 al 15. Salmo 31, versículos 13 al 15. David, el rey David, pasó por momentos de mucha angustia, porque en primer lugar el rey Saúl, que era el rey de turno, descubre que David va a ser el próximo rey porque Dios ha elegido a David como el próximo rey. Y empieza una persecución contra él. Y hay amenazas de muerte. Y muchas veces lo rodeaban a David y tenían la intención de matarlo para que no heredara el trono de Saúl. Y muchos salmos que él escribe, le escribe angustiados. Y este salmo, capítulo 31, versículo 13 al 15, dice: porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes. Tomen nota de esa frase. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Él se encuentra en una situación de angustia. Su vida está en peligro. Probablemente nosotros no tengamos gente que nos esté persiguiendo para matarnos. Quizás algunos sí. Pero normalmente podemos estar en peligro ahora por el coronavirus o por cualquier enfermedad. Podemos estar en peligro de una enfermedad como un cáncer o una enfermedad terminal o un ataque al corazón. Y todas estas cosas dicen, el miedo me asalta por todas partes. Pero David continúa en el versículo 14 y dice, mas yo en ti confío, oh Jehová, y digo, tú eres mi Dios. Qué preciosa frase al final, ¿verdad? Mas yo en ti confío. Y digo, tú eres mi Dios. Y David recuerda quién es su Dios, y eso le da paz para enfrentar esta persecución. Y el versículo 15 añade lo siguiente: en tu mano están mis tiempos. En tu mano están mis tiempos. Otra expresión poética para decir, mi vida está en tus manos. Tú sabes cuándo he de nacer y tú sabes cuándo he de morir. El libro de Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de danzar o tiempo de lamentarse, tiempo de nacer o tiempo de morir. Y David escribe, en tus manos están todos mis tiempos de alegría, mis tiempos de tristeza, mis tiempos de victoria o mis tiempos de derrota, mi tiempo de nacer y mi tiempo de morir, todo está en tus manos. Por eso, no hay mayor privilegio que conocer
al Señor, porque nos da esa confianza para enfrentar la vida. Y quiera, oh Dios, que todos los que nos están escuchando tengan en su corazón a este Señor precioso. Y si no lo tienes, te invitamos a que busques a Dios, pero busques realmente al Dios de la Biblia y que llegues a descubrir ese Dios que tiene un plan para tu vida, ese Dios que puede cuidarte y protegerte. Entonces, siempre vamos a enfrentar cambios o retos o circunstancias diferentes o circunstancias distintas. ¿Cómo lo enfrentamos? Es la pregunta. La pregunta no es si vendrán o no, porque van a venir. Siempre, en todos, durante tu vida, tendrás tiempos de cambio, tendrás tiempos de angustia, tendrás tiempos donde las situaciones se tornan nuevas y desconocidas. Siempre van a haber eso. El problema no es preguntarte, ¿y por qué me pasa a mí? Pues porque tocó, porque te tocó, porque la voluntad de Dios decidió eso y te tocó, simplemente te tocó. Y el problema no es preguntarse ¿hasta cuándo? Tampoco. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo enfrentamos los cambios en nuestra vida? En primer lugar, quiero comentarles que he tomado de la Biblia 3 ejemplos que me fortalecieron mucho esta semana cuando estaba escribiendo la prédica. Los 3 tuvieron que enfrentar cambios radicales en su vida. Y los 3 reaccionaron con ejemplos para nosotros. El primero es Abraham. Vamos a leer el texto de Génesis, capítulo 12, versículos 1 al 4. Génesis, capítulo 12, versículos 1 al 4. Dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Para Abraham no había duda de que había una orden de Dios de salir de su tierra y de ir a un lugar desconocido. Él todavía no sabe a dónde lo lleva Dios. Cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, no le dijo a dónde se lo llevaba. ¡Qué angustia! ¡Qué angustia! No saber a dónde. Tengo amigos míos, grandes amigos acá en Suiza, que tuvieron que salir de sus países porque las circunstancias fueron muy adversas. Algunos peligraban la vida suya y de su familia. Y cuando subieron al avión, ayudados por alguna organización humanitaria, no sabían a dónde los llevaban. Y eso produce una angustia. Y Abraham tenía esta angustia porque no sabía a dónde lo llevaba Dios. Y tenía 75 años. 75 años. Y no preguntó, él no preguntó. Él no exigió de antemano que Dios le dijera a dónde ni cómo, ¿no? Él simplemente obedeció. Él simplemente obedeció. Y a veces, cuando vemos que las circunstancias están siendo guiadas por Dios, nosotros simplemente tenemos que obedecer al Señor. Por más cambio que haya en tu vida, nunca hagas tu voluntad. Obedece la voluntad de Dios. Pero sobre todo, cuando Abraham obedece, es porque Dios le da una promesa. Le dice
Vas a salir de esta tierra, pero vas a ser de bendición. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todos los cambios que Dios produce en nuestras vidas es para que seamos de bendición para otros. Nosotros estamos acostumbrados a ser el foco de atención en nuestro corazón. Nosotros creemos que el mundo debe servirnos, que el mundo debe atendernos, que el mundo debe cuidarnos. ¿Cuánta gente va a la iglesia y dice, ay, yo me voy de la iglesia porque aquí no encuentro amor? La gente viene a la iglesia esperando que todo el mundo lo ame, lo acoja, lo proteja, cuando realmente debería ser al revés. Cuando decimos, yo no voy a la iglesia porque ahí no hay amor, o una más especial, yo no voy a la iglesia porque allá hay muchos hipócritas, dicen. Y un pastor contestaba, no importa, ven, siempre tenemos lugar para uno más. Pero cuando las personas quieren hacer la voluntad de Dios, cuando quieren obedecer la voluntad de Dios y obedecen, se convierten en bendición. Ahora que estamos en una situación de cambio, yo te invito a que seas de bendición. Que no estés esperando simplemente ser alguien que aprovecha de todos los demás. Conviértete en una bendición para los demás. La primera enseñanza de cómo Abraham enfrenta este cambio es con obediencia. Y todo cambio por la voluntad de Dios es para que seas de bendición a los que te rodean. Pregúntate, ¿cómo puedes ser de bendición en este momento que estamos enfrentando? ¿Cómo puede la gente decir, cuando más lo necesitaba, esta persona fue una bendición para mi vida? La segunda persona que quiero que recordemos es José. En Génesis capítulo 39, versículo 1 al 12. Génesis 39, versículos 1 al 12. Nos cuenta, sabemos que José era uno de los hermanos menores de Jacob, de Israel, ¿no? Israel tuvo 12 hijos y José era uno de los más pequeños, pero también era, en cierta manera, el más amado, y los hermanos le tenían envidia, y ustedes saben que sus propios hermanos lo vendieron como esclavo a Egipto. Esto es un cambio duro en mi vida, cuando mis propios hermanos me traicionan, y José va como esclavo. Y el texto nos dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, un oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y entonces José llega como esclavo, pero Potifar, su amo, que lo había comprado como esclavo, se da cuenta que la mano de Dios está con él, y que todo lo que él toca, prospera, que todo lo que él administra, genera más ingresos. El amo se da cuenta que José está bajo la bendición de Dios. Ojalá tú y yo estemos bajo la bendición de Dios todo el tiempo. En el versículo 5 dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Yo quiero ser uno de estos. Yo quiero estar bajo la cobertura de la bendición de Dios. Yo quiero que la bendición de Dios me acompañe por donde yo vaya, como un paraguas que me cubre. La pregunta es, ¿por qué?
José está bajo la bendición permanente de Dios y era por su integridad personal. Él era una persona íntegra en su relación con Dios. Lo vemos en el texto siguiente, versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. La mujer de Potifar, el amo de José, se enamora de José. Dice el texto bíblico que José era guapísimo. Y entonces ella se enamora de José y quiere acostarse con él. Versículo 8 dice, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Interesante. He aquí mi señor, está hablando de Potifar, no se preocupa conmigo, confía en mí plenamente, completamente, y ha puesto todo lo que tiene en mi mano. Versículo 9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo voy a traicionar a este señor Potifar, que me está dando casa, que me está protegiendo, que me ha dado todo para que yo lo administre? ¿Cómo voy a traicionarlo a él y pecar contra Dios? Y ella dice el versículo 10, hablando ella a José cada día y no escuchándola él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo agarró por su ropa y le dijo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y huir y dejarla a esa mujer. ¿Qué hombre va a abandonar esta oportunidad? Solos en la casa, no hay nadie, nadie te ve. Todo puede quedar oculto. Pero José es un hombre íntegro y él no va a traicionar a su jefe ni va a ofender a Dios. Y esa integridad, ¿saben qué pasó? La mujer lo denuncia como si él hubiese intentado violarla. Y José termina en la cárcel. ¿Por qué es importante esto? Porque José termina en la cárcel y si quieren seguir leyendo la historia, José va a ser sacado de la cárcel luego por el faraón y va a terminar siendo el segundo en el reino de Egipto. Así que la cárcel tenía también su propósito. Pero todo ese tiempo, José fue íntegro. Si estamos viviendo tiempos difíciles y si tenemos que quedarnos en casa, si no tenemos que ir a trabajar y tenemos que trabajar desde casa, seamos íntegros. Trabajemos desde casa, pero con integridad. Si ya no te ve nadie, estás en tu casa escondido todo el tiempo, ya no sales, mantén tu integridad delante de Dios, aunque nadie te vea. Y esa integridad hace que tú vivas bajo la bendición de Dios. Así que Abraham enfrenta el cambio con obediencia para ser de bendición. José enfrenta las circunstancias con integridad y se convierte bajo la bendición de Dios en bendición para los demás. Un tercer caso es el caso de Daniel. Daniel era un jovencito cuando el imperio babilónico toma posesión y conquista el reino de Israel. Entonces agarra a todos el liderazgo educado, a los políticos, a los militares, a la gente educada. Babilonia los toma y se los lleva a esclavos y deja la tierra solamente con la gente de campo, con la gente humilde, que no se van a rebelar en armas. Se los llevan y entre ellos viaja Daniel, en ese tiempo jovencito.
Y él va a tener que aprender un nuevo lenguaje, una nueva cultura. La gente está acostumbrada a comer cosas que el pueblo de Israel no comía, ¿m? Pero si hay algo que él mantiene, es su comunión con Dios. Tomen nota de esto. A pesar de estar en otro país y en otra cultura y estar como esclavo, él no pierde su comunión con Dios. Y el faraón se da cuenta que él también es una persona que Dios protege y Dios cuida. Entonces lo va levantando, le va dando más autoridad, le va dando mejores puestos como gobernador, como administrador, ¿no? La gente le tiene envidia y quieren ponerle una trampa. Y dicen, sabemos que no hay manera de agarrarlo por ningún lado, porque Daniel es honesto, es derecho, es sincero, es una persona responsable. No hay manera de agarrarlo por ningún lado. Ojalá así fueran nuestros políticos en nuestros países, ¿verdad? Ojalá que no tuvieran tanta cochinada escondida. Daniel no tenía nada que esconder. Y la gente le tiene envidia y dicen, ¿cómo podemos agarrarlo a Daniel? Se les ocurre algo. Tiene que ser en cuanto a su fe, en cuanto a su creencia. Daniel capítulo 6, versículos 10 al 12. Cuando Daniel supo el edicto, esta gente se acerca al rey de Babilonia y lo convence de hacer un edicto para que nadie ore a ningún dios que no sea al mismo rey Nabucodonosor. Y como el orgullo y la soberbia del rey dice, me parece bien que nadie ore a ningún dios, solamente a mí, firma este edicto. Aunque era amigo del rey, no se da cuenta el rey que le están poniendo una trampa a Daniel. Daniel 6, versículo 10 al 12 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Acuérdense, es un edicto para no orar a ningún dios que no sea el mismo rey Nabucodonosor. Y dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Algo que podemos hacer ahora que estamos en casa, aumentar nuestro tiempo de oración. Mucha gente dice, estoy aburrido en casa. Cuando están trabajando, cuando estamos en nuestras actividades normales, la gente me dice, tengo mucho que hacer, no tengo tiempo para mis devocionales, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer. Ahora que estamos en casa, se supone que deberíamos haber aumentado, porque ahora sí tenemos el tiempo. Sin embargo, muy poca gente usa el tiempo para orar, para buscar a Dios, para leer la palabra. Te invito a que lo hagas, que aproveches este tiempo en tu casa para que descubras al Dios de la Biblia. Y dice, fueron al rey, versículo 12, fueron al rey y le hablaron del edicto real, ¿no? Y el castigo era ser echado en el foso de los leones. Y el rey, al darse cuenta que había caído en la trampa, no puede tirarse para atrás con su edicto y tiene que echar a Daniel en el foso de los leones. Daniel arriesga su vida por su fe. Esto es una integridad aunque te cueste la vida. ¿Saben qué pasó con la historia? Lo lanzan al foso de los leones y los leones, en lugar de lanzarse sobre él, dice que caminaban alrededor de él sin hacerle daño. Y cuando el rey Nabucodonosor va a ver en el foso de los leones qué estaba pasando, encuentra que Daniel no estaba solo. El Señor lo estaba acompañando.
y la boca de los leones se cerró. Se cerró. A veces cuando tienes que poner tu vida en peligro, pero no poner tu fe en peligro. Estos son 3 ejemplos que me llaman la atención. ¿Cómo enfrentar el cambio? Abraham dijo, hay que obedecer para ser de bendición. José dijo, voy a mantenerme íntegro, no importa si las circunstancias son adversas, voy a mantenerme íntegro. Daniel dijo, yo voy a seguir buscando y orando a mi Dios, aunque me cueste la vida. Esto es interesante, les dejo estos temas para que los reflexionen, pero todavía no hemos terminado. Las circunstancias que nos tocan vivir siempre son una oportunidad. Y ahora estamos viviendo tiempos de oportunidades, nuevas oportunidades. Para mí esto ha sido un reto, descubrir estos programas de comunicación por internet, cómo mejorar la calidad de la imagen, cómo mejorar el sonido. Todas estas cosas son una maravilla. Estamos orando a Dios para que Dios nos provea mejores equipos, para que ustedes puedan recibir mejor imagen, mejor calidad de video. Y todo esto ha sido un cambio nuevo. Pero si hay alguien que me enseña a mí cómo utilizar la adversidad como una oportunidad, repito, cómo utilizar la adversidad o los cambios en mi vida como una oportunidad, no quedarme renegando y criticando y llorando y amargado, ¿no? Sino realmente ver qué oportunidades se me están abriendo, fue el apóstol Pablo. Rápidamente, Pablo en Hechos, capítulo 14, había gente que no estaba de acuerdo con la enseñanza de Pablo. ¿Y saben qué? Hay gente mala en este mundo. Hay gente mala. Y esta gente mala llegan a convencer a las autoridades de una ciudad de que Pablo es demasiado peligroso. ¿Y saben qué hacen? Lo sacan fuera de la ciudad y lo apedrean hasta dejarlo medio muerto. Vamos a leer Hechos capítulo 14, versículo 19 al 22. Hechos 14, 19 al 22. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después que lo habían apedreado y lo habían dejado como muerto, imagínense, el pobre estaba abollado, hinchado, chinchones por todas partes, el ojo morado, la boca rota, golpes en el cuerpo. Se levanta y sale de la ciudad, y después dice en el versículo 21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvió a la ciudad donde lo habían apedreado. Versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo utiliza esta circunstancia para animar. ¿Imagina? Lo acaban de apedrear. Y él regresa a la ciudad porque estaba preocupado por el ánimo de sus amigos, de los creyentes. Y él regresa para animarles, para motivarles, para decirles, no se preocupen. Entiendan que muchas veces vamos a pasar por cosas adversas, pero hay que tener ánimo para salir adelante. Hay que tener ánimo. En esos momentos que estamos pasando dificultad, debemos dejar de quejarnos, debemos dejar de renegar, y tenemos que buscar ánimo y animar a la gente que está con nosotros, y animar y exhortar a algunas personas y llamarles por teléfono para darles una palabra de aliento, para motivarles,
Pablo, en lugar de quejarse, Pablo trae una palabra de ánimo. Él busca la oportunidad para que la adversidad se convierta en un motivo para animar a las otras personas. Conozco gente enfermos de cáncer que saben que son enfermos terminales y que ellos van a los hospitales para hablar a los otros enfermos y decirles: yo tengo fe en el Señor y esa fe me fortalece. Un enfermo de cáncer animando a otros enfermos de cáncer. La película La vida es bella, que hicieron en Italia, qué preciosa. El hombre, cómo a su hijo lo meten a un campo de concentración. Y él convierte el campo de concentración en un juego. Y el niño piensa que está jugando. El niño no se imagina que está en un campo de concentración. Y al final le dice: el que gane el juego se gana un tanque, que es cuando llegaron los aliados y tomaron posesión de los campos de concentración. Un padre maravilloso cambió la tristeza, la derrota, cambió eso en una victoria. Y nosotros, como Pablo, en lugar de estar lamentándonos, cambiemos las circunstancias y seamos de ánimo y de aliento para los demás, en lugar de estar derrotados, en lugar de estar transmitiendo noticias negativas o estar a cada rato hablando del bendito coronavirus. Demos palabras de aliento. En lugar de decir: se murieron más personas, digamos: han sobrevivido más personas. En lugar de estar en la casa aplastados, sin saber qué hacer, tirados en el mueble, pensemos en nuevas maneras de animar a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros vecinos. Saquemos como Pablo el ejemplo. Usa las circunstancias adversas como un medio para animar, alentar a otras personas. Pablo, poco después, escúchenme bien, lo van a meter en la cárcel. ¿Y saben qué hizo? Esta es una segunda manera en que Pablo reaccionó. Cuando estaba en la cárcel, primero, Pablo cantaba. Esto es interesante. Pablo cantaba. Estaba en el cepo, donde ponían los pies en esas maderas que tenían unos huecos, metían los pies y cerraban la madera. Es decir, el pobre no se podía mover. Y cantaba. Estaba en la cárcel y cantaba. Y no solamente cantaba, sino también escribía. Aprovechando el tiempo de la cárcel para cantar y escribir. Esto lo van a encontrar en Filipenses en el capítulo 1, versículos 12 al 17. Y escribe cosas preciosas en la carta a los filipenses. Les escribe, por ejemplo: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y les escribe: regocijaos en el Señor. Regocijaos, gócense en el Señor siempre. ¡Ey, un momento! Pablo está en la cárcel. Está en la cárcel. ¿Qué es lo que permite a Pablo decir regocíjense estando en la cárcel? Cuando el Dios eterno llena tu corazón, tienes el gozo del Espíritu Santo. Cuando el Dios eterno llena tu vida, no importa si estás en la cárcel o en un crucero, el gozo de Dios llena tu vida. Y entonces Pablo aprovecha estas nuevas circunstancias para cantar y para escribir. Creo que sería posible, ¿no?, para nosotros hacer lo mismo. Hacer estas prédicas y los estudios bíblicos por internet, en realidad me están tomando mucho más tiempo que cuando teníamos la iglesia en sus cultos normales. Hay que preparar demasiadas cosas, hay que preparar los videos, las canciones, preparar los materiales. Todo esto es realmente mucho trabajo. Y hay que escribir, pero tengo metas para seguir escribiendo materiales. Aprovechen este tiempo. De repente Dios te ha dado algún don para escribir poesía, o de repente puedes escribir reflexiones. Aprovéchate este tiempo para escribir, también para leer, pero sobre todo para llevar un poco de gozo y de canto y de alabanza a tu corazón, a tu familia.
Tercera cosa, cuando Pablo lo apresan en Jerusalén, poco antes de llevarlo a Roma para juzgarlo, Pablo va a quedarse 2 años en Jerusalén preso injustamente. ¿Y saben qué hace? A pesar de que está preso, aprovecha la oportunidad para testificar a otros. Para testificar a otros. En Hechos de los Apóstoles nos relata la historia cuando él habla con el rey Agripa. Está preso, ¿ya? Pero primero aprovecha la oportunidad y él le habla del Señor a Félix, que era el gobernador de turno. Félix termina su tiempo de gobierno y entra Festo, uno más, y le dicen, tenemos a un preso, se llama Pablo. Entonces lo traen a Pablo, y Pablo, en lugar de quejarse, le testifica del Señor y le dice, yo tengo un Dios grande que ha resucitado, que está vivo, ¿no? Y ahora Festo no sabe qué hacer, porque dice, tengo que mandar a Roma como preso a Pablo, ¿y qué voy a decir? ¿Por qué lo mando? ¿Por su fe? ¿Por su religión? ¿Por qué razones lo tienen preso? No sabía. Y Festo pide la ayuda de Agripa, el rey Agripa, ¿no? Y entonces el texto nos dice, Hechos capítulo 26, versículos 24 al 29. Hechos capítulo 26, versículos 24 al 29. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco, porque Pablo está hablando de la resurrección, y para Festo esto era imposible. Versículo 25 dice, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, está hablando del rey Agripa, que estaba presente. El rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo contestó, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino que también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual soy yo, con excepción de estas cadenas. Aprovechar el tiempo para testificar del Señor. Muchos padres trabajan, muchos padres de familia cristianos trabajan y no tienen tiempo para estar con su familia. Aproveche el tiempo. Ahora aproveche para tener devocionales con su familia. Aproveche para estar con sus hijos. Aproveche para contarle las historias bíblicas o aprender juntos las historias bíblicas. El hecho de quedarnos en casa no significa que estemos limitados. Podemos todavía hablar del Señor a otras personas, especialmente ahora que están pasando tanta angustia y tanta necesidad. Hay muchísima gente que necesita escuchar del Señor. Aprovechen este tiempo para compartir el mensaje del Señor con tanta gente en necesidad. Y también aprovechen este tiempo para contarle a sus hijos sus historias, para que sus hijos conozcan de dónde vienen sus padres, qué pasó en la vida de sus padres, y de esa manera aprovechar el tiempo con la familia y crecer como familia. Voy terminando. Hemos dicho que Pablo aprovechó el tiempo, que cuando lo apedrearon, trajo ánimo, animar a la gente. Que cuando lo pusieron en la cárcel, trajo gozo y escribió, cantaba y escribía. Que cuando estuvo preso, aprovechó la oportunidad para dar testimonio a los que estaban escuchándole, que necesitaban del Señor. Y por último, cuando lo llevan camino a Roma, el barco en el que está naufraga. Y hay una tormenta y el barco está a punto de perderse y la gente está a punto de morir. Y cuando Pablo ve eso, estando aún preso,
él comienza a interceder por la gente. Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27, versículos 21 al 25. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, le dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Qué bonita manera de presentar tu fe. De quien soy y a quien sirvo. Y diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Y Pablo le estaba orando, intercediendo por el barco, y se le aparece el ángel de Dios y le dice: no te preocupes, Pablo, tú tienes que llegar a Roma, y por esa razón vamos a perdonarle la vida a toda la gente que te acompaña. Si hay algo que podemos hacer en estos tiempos, es orar e interceder. Interceder por familiares enfermos, por la necesidad espiritual de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo. Aprovechen el tiempo para interceder. Hermanos, la intercesión es una batalla en oración, de rodillas, para arrebatarle esas almas al diablo. Aprovechen el tiempo, tengan tiempo de alabanza, tiempo de adoración. Ahora lo tienen. Cuando Pablo comienza a interceder, Dios le concede la vida de todas estas personas. Ora de tal manera que Dios te conceda la salvación de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, de tus familiares, de tus hermanos, de tus primos, de tus sobrinos. Ora para que Dios te conceda la vida de ellos y que Dios los cuide y los proteja. Oremos. Señor, gracias por este tiempo y por tu palabra. Gracias porque nos has traído un mensaje que llena nuestros corazones. Bendícenos con él, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Los esperamos por lo menos unas 2 o 3 semanas más. Estaremos reuniéndonos en casa según lo que hemos escuchado del gobierno suizo. Por lo menos unas semanas más vamos a estar en esta situación. Pero sigamos el consejo de la palabra y aprovechemos este tiempo para alentar a otros, animar a otros, para escribir, cantar y dar palabras de aliento, para interceder por la vida de otros, o para predicar y compartir el mensaje de Dios a las personas que lo necesitan. Que Dios les bendiga. Dice la palabra: honra a Jehová con tus bienes, y serán llenos tus graneros con abundancia. Todos estos ministerios, todo este servicio que hacemos por el Señor, tiene un costo. Y hay que sostenerlo. Esto es para los hermanos, para las personas que nos están escuchando como visitas. No se sientan obligados en ninguna manera. Los hermanos creyentes, ellos tienen una responsabilidad con el Señor. Así que el día de hoy vamos a hacer lo siguiente. En este momento, tomen su ofrenda, la ofrenda que han separado para el Señor. La ofrenda que han separado para el Señor, según el Señor les haya prosperado. Van a tomar esa ofrenda en sus manos. Tómenla en este momento
tomen esa ofrenda en sus manos, lo que ustedes han separado para el Señor. Y vamos a orar a Dios con la ofrenda en nuestras manos. Vamos a decirle: Señor, esta ofrenda que he separado para ti refleja mi amor, mi entrega, mi agradecimiento por todo lo que tú me das. Con esta ofrenda quiero honrarte. Quiero que esta ofrenda represente la manera en que yo te honro. Bendice, Señor, esta ofrenda y permite que esta ofrenda sostenga este ministerio con el cual yo me alimento de tu palabra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.